Si estuvieras caminando por un parque cubierto de hierba por la noche y se te cae una moneda de 10 centavos, ¿cuánto tiempo buscarías esa moneda de 10 centavos aunque seas pobre? Y dices, bueno, solo son 10 centavos. Tal vez mañana que regrese por aquí los encontraré. Ahora, compara eso con buscar a Dios. Muchas personas buscan a Dios como buscar 10 centavos. Y así se atreven a decir, Señor, quiero conocerte, quiero ser un vencedor. Y Dios te está probando todo el tiempo para ver si realmente este joven o esta mujer me está buscando con todo su corazón o tienen muchas prioridades en sus vidas. Y en una lista de 100 prioridades, yo estoy en el número 100. Dios dice, así no me van a encontrar. Hermanos y hermanas, gracias por venir y estoy seguro que muchos de ustedes han tenido un largo viaje y han invertido mucho dinero para poder estar aquí, incluso para quedarse. Dios es galardonador de todos los que le buscan diligentemente. Hay una verdad universal y es que un día el hombre descubrirá cuando esté delante del Señor que no hubo ni un solo ser humano con o sin educación en cualquier país que buscara a Dios diligentemente y no lo encontraron, ni siquiera uno. Y eso me ha animado a través de los años. Recuerdo en aquellos primeros días, realmente yo no sabía mucho acerca de Dios. Hasta la edad de 19 años leí la Biblia completamente y solo sabía lo que escuchaba en la escuela dominical. Entonces yo dije, si busco a Dios diligentemente, lo voy a encontrar. Si lo busco con todo mi corazón, y he prometido que lo encontraré. Así que vamos a empezar con esa promesa en Jeremías capítulo 29. Siempre es bueno comenzar con las promesas de Dios antes de pasar a sus mandamientos. Cuando vas a los mandamientos puedes desanimarte si no sabes que hay una promesa que acompañe ese mandamiento. La promesa es como el fundamento. Los mandamientos son como la superestructura. Muchos cristianos tratan de construir una casa sin cimientos y por eso se derrumba cuando tratan de obedecer el mandamiento. Porque si no va acompañado con la promesa de Dios, la casa con facilidad se va a derrumbar. Y tú preguntas, ¿por qué no funcionó? Y yo te diré por qué no funcionó. Porque fundaste tu vida en tus propias fuerzas y no en las promesas de Dios. Así que aquí está una maravillosa promesa en Jeremías capítulo 29. Y dice aquí en el versículo 11, y quiero que tomes esto como algo personal. Está escrito en la Biblia para ti. Cuando el Señor dice que es para ti en esa primera frase, es que es para ti. Porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Hazlo personal. Planes para tu bienestar, y bienestar significa darte algo bueno para tu vida y no para calamidad, no para crearte problemas, para darte un futuro maravilloso, algo que esperáis. ¿No es algo bueno eso? Pero debes buscarme. Y si vienes y oras, yo te escucharé. Y si me buscas, sin duda me encontrarás. Cuando me busques con todo tu corazón. Esa es la única condición. Buscar al Señor con todo tu corazón. Y muy a menudo hay un ejemplo. Si estuvieras caminando por un parque cubierto de hierba por la noche y se te cae una moneda de 10 centavos, ¿cuánto tiempo buscarías esa moneda de 10 centavos aunque seas pobre? Incluso si eres tan pobre que no tienes un hogar, ¿cuánto tiempo buscarías esa moneda de 10 centavos? No mucho tiempo. Y dices, bueno, solo son 10 centavos. Tal vez mañana que regrese por aquí los encontraré. Pero, ¿y si retiró $1,000 del banco y visitó otros lugares antes de ir a casa y se da cuenta que los ha perdido?
y dices, hey, ¿dónde los dejé? ¿Cuánto tiempo pasaría buscándolos? Eso no son 10 centavos. ¿Pedirías un adelanto en tu trabajo? ¿O irías de lugar en lugar buscando y buscando hasta encontrarlo? Todo depende del valor que le das a lo que estás buscando. Ahora, compara eso con buscar a Dios. Muchas personas buscan a Dios como buscar 10 centavos. Y así se atreven a decir, Señor, quiero conocerte, quiero ser un vencedor. Y luego de unos minutos dicen, bueno, tengo otras cosas que hacer, debo seguir adelante. Tal vez mañana vendré y te buscaré de verdad, Señor. No pasan muchos minutos y luego sigues adelante. Y Dios te está probando todo el tiempo para ver si realmente este joven o esta mujer me está buscando con todo su corazón o tiene muchas prioridades en sus vidas. Y en una lista de 100 prioridades, yo estoy en el número 100. Dios dice, así no me van a encontrar. La Biblia dice que Dios es un Dios celoso y hay celos buenos y celos malos. Los celos malos son cuando envidias algo de alguien, algo que él tiene y tú no lo tienes, y eso que él tiene te hace sentir celoso. Pero los celos buenos es cuando Dios dice, mío eres tú. No quiero que nadie más lo tenga porque es mi hijo. Tú no quieres que tu hijo sea más amoroso con un extraño que contigo o con tu madre. Esos son buenos celos. O un esposo. Él no quiere que su esposa ame a otro hombre. Él siente un celo por el amor de su mujer. Es igual como la relación entre padre e hijo y esposo y esposa. Dios también quiere tener una relación así con nosotros. Él como padre quiere ese amor exclusivo de su hijo hacia él, más que cualquier otra persona. Tu amor hacia él debe sobrepasar sobre todos los demás. Pero si tú amas algo más que a él, vas a tener problemas. Y esto no debería ser así. Es como un hijo que ama a un extraño y el padre sabe que ese extraño no es bueno y él solo quiere aprovecharse de su hijo. Solo busca su beneficio y afectará a su hijo. Así como proteges a tus hijos de secuestradores y gente malvada, Dios igualmente hace lo mismo. Dios quiere protegerlos de Satanás y de engañadores, porque saben que van a secuestrar sus almas. Es como la relación de un esposo y una esposa. Jesús quiere protegernos y Él está celoso por nuestro amor, de que entreguemos ese amor a otra persona. Y esa otra persona puede ser el diablo o el mundo o cosas que nos van a dañar. Porque no te gustaría que tu esposa te preguntara un día, ¿puedo pasar un mes con otro hombre? Claro que no. O que te preguntara, ¿puedo pasar aunque sea un día con otro hombre? Claro que no. ¿Qué tipo de esposo serías si permitieras a tu mujer pasar un día con otro hombre? Dios nos cela de la misma manera. No hay nada malo en que Dios nos haya creado así, diciendo, te quiero los 365 días del año. Porque no quiero que vivas, en lugar de pasar conmigo, que pases haciendo otras cosas que te arruinarán. Debemos reconocer que Dios nos ama de todo corazón. Eso es muy importante. Vamos a ir a otra palabra en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, en el versículo 6. Dice que cuando te acercas a Dios debes creer algo. Y esta es la fe que debes tener. Porque sin fe, en Hebreos 11, verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y puedes hacer 1,000,000 de cosas. Ayudar a los pobres, venir a la iglesia, leer la Biblia, orar todos los días. Lo que debes hacer es tener fe. De lo contrario, será imposible agradar a Dios. Pero Señor, fui a la iglesia, leía la Biblia, hice tantas cosas buenas, ayudé a los pobres. Lo siento. La fe es fundamental. Usaré de nuevo el ejemplo de los esposos. ¿Qué pasaría si tu esposa te hace la comida, se ocupa de la casa y de los niños, pero ella te dice, no confío en ti? Él prefiere que confíe en él
a que le cocine y le cuide la casa, porque la confianza es muy importante. La relación se destruye porque uno no confía en el otro. No te casas con alguien solo para que haga tu comida y cuide a tus hijos. La confianza es tan importante en las relaciones humanas y Dios te dice lo mismo. Debes confiar en mí. Y si confías en mí, creerás lo que te digo. Si digo algo que es bueno para ti, debes creerlo. Es como los pequeños bebés. Si un niño de 1 año toma un cuchillo en su mano, la madre se lo quita porque sabe que no es bueno para él. Y el niño no entiende y comienza a llorar por ese cuchillo. Y no puede entender por qué dice que no. Y cuando somos bebés espirituales no entendemos a Dios. No entendemos por qué Dios no nos permite disfrutar de algunas cosas. Algo ilegal o ilícito, como los placeres sexuales. ¿Por qué Dios no nos permite disfrutar de un poco de pornografía? Es exactamente como ese niño de 1 año. Mamá, ¿por qué no puedo tener este cuchillo conmigo? Y la madre se lo arrebata. Y Dios dice, eso te destruirá. ¿Y crees que ese niño lo entiende? No. Él cree que su madre es malvada por quitárselo. Y no le deja jugar con ese cuchillo. Y lo mismo pensamos a veces de Dios. Porque estos son como un bebé jugando con un cuchillo. O aún peor, jugando con una bomba. Entonces debes creer. Porque de lo contrario no agradarás a Dios. Entonces, si vienes a Dios, debes de creer que Él existe. Y esa es la primera cosa muy importante. Es interesante cuando la Biblia dice que no debes ser como un ateo. Debes creer que Él existe. Que hay un Dios allá arriba, a quien tú debes responder. Y tu conciencia te lo dice. Tú debes reconocer a Dios. Incluso un niño pequeño. Llega a una edad el niño que entiende lo que su conciencia le dice. Ella le dice, acabas de mentirle a tu madre. Y aún la madre puede verlo en su cara cuando le ha mentido. Nosotros tenemos una conciencia, los animales no la tienen. Y esa conciencia, desde que somos niños, la vamos matando. Cada vez que violamos nuestra conciencia, la vamos matando poco a poco. Y cuando tienes 17 o 18 años, con una gran frialdad puedes decir una mentira, porque has matado tu conciencia totalmente y simplemente dejó de hablarte. ¿Y qué pasa cuando naces de nuevo y Cristo entra en ti? Una de las primeras cosas que hace es resucitar esa conciencia muerta y la va avivando cada vez más y más. Y creo que esa es una marca del crecimiento espiritual. Y así nuestra conciencia se vuelve más sensible. La conciencia es como una balanza. Cuando eres inconverso y pones 1 tonelada en ella, la balanza no se mueve. Pero cuando nos convertimos empieza a moverse poco a poco y cada vez se vuelve más sensible. Si le pones el peso de 1 gramo, se mueve. Y muchas personas me preguntan, ¿cómo sé que estoy creciendo espiritualmente? Y yo les pregunto, ¿tu conciencia cada vez está más sensible cuando tienes malos pensamientos? ¿A la amargura? ¿A la actitud equivocada hacia otras personas? Bien, estás creciendo espiritualmente. Estás en la misma condición de hace 10 años, cuando tenías algo en contra de alguien que te había hecho algo. Estás estancado, no estás creciendo. Dios existe. Y la conciencia nos dice eso todos los días. Lo segundo es, hay que creer que Dios es recompensador y Él te recompensará si le buscas diligentemente. Así que estas son algunas verdades fundamentales de Dios que debemos creer si queremos seguir adelante en la vida cristiana. Y nunca debemos perder estas verdades en nuestra vida. Y con estas será muy difícil que el fundamento sea quitado. Antes de construir un edificio, primero se deben hacer los cimientos. Los cimientos son importantes. Y nuestra relación con Dios debe ser así. Y esta es la razón por la que muchos matrimonios son infelices. Porque el fundamento, o sea, la relación de las dos personas con Dios, es débil. La mejor manera para tener un buen matrimonio es que el hombre y la mujer tengan una buena relación con Dios. Que Cristo esté entre ellos. Cristo debe ser primero en sus vidas. Eso es lo que hemos hecho mi esposa y yo. Y ya cumplimos 50 años de casados. Y nunca quise ser el primero en su vida ni ella la primera en mi vida.
Cristo ha sido el primero siempre. Ambos siempre seremos los segundos. Por eso nuestra vida de casados ha sido muy feliz. Y así hemos podido encaminar a nuestros hijos en el camino del Señor. Porque nunca fuimos primero el uno para el otro. Entre nosotros, Cristo siempre estuvo en primer lugar. Y eso es como tener a Jesucristo viviendo en tu casa. Porque cuando un hombre habla con su mujer, Cristo está allí en medio de ellos escuchándoles. Las cosas que no le dirías a tu esposo, Cristo está allí y las sabe. Jesucristo anhela estar en tu casa siempre. Ahora déjame mostrarte otro versículo. En Juan capítulo 7. Esta es la única vez en la Biblia donde vemos a Jesús. También hay otro lugar donde Él gritó, pero eso fue en la cruz. Pero yo me refiero en su predicación. Solo hubo una vez que Él gritó. Más tarde Él, cuando estaba en la cruz, gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero fue cuando Dios le dio la espalda a causa de los pecados. Nunca entenderemos la agonía que Él pasó allí. Pero cuando Él predicaba, normalmente no gritaba. Él siempre fue amable, gentil, pero esta vez Él gritó. Juan capítulo 37, versículo 37. Jesús se puso en pie y alzó la voz. Si alguno tiene sed, venid a mí y beba. Y si realmente crees en mí, la promesa de esta escritura se cumplirá en su vida. De tu interior brotarán ríos de agua viva y fluirán para bendecir a multitudes. Tú sabes cómo los ríos bendicen a las multitudes. Y dijo esto sobre el Espíritu Santo. Aquellos que creyeron en Él, lo recibirán. Y escucha esto, los que creyesen lo van a recibir. En otras palabras, Jesús no había sido glorificado. ¿Sabes cuándo fue dado el Espíritu Santo para morar en el hombre? Solo después que Jesús murió y resucitó. 50 días después, fue en el día de Pentecostés, 10 días después de que Jesús ascendiera al cielo. El Espíritu Santo vino y llenó a esas primeras 120 personas. Dentro de ellas, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes estaban ungidos con el Espíritu Santo? David, también los profetas. Sí, pero la unción estaba encima de ellos. Por ejemplo, si derramas agua sobre este frasco, el agua no entra porque el frasco está cerrado. Y de igual forma, el corazón del hombre está cerrado a causa del pecado. El pecado cierra las puertas del corazón. Incluso cuando Dios ungió a Moisés con el Espíritu Santo, o al profeta Elías, un hombre maravilloso, incluso Juan el Bautista, el Espíritu Santo no pudo entrar en ellos a causa del pecado. Y la sangre de todos los holocaustos y sacrificios que hicieron, no pudieron abrir esa puerta. Pero el Espíritu fluía sobre ellos y bendecía a las personas. Millones de personas. Juan el Bautista fue una bendición para miles. Moisés bendijo a millones de personas. Cuando golpeó la roca, 2 millones de personas obtuvieron agua. Era el Espíritu Santo fluyendo sobre ellos, convirtiéndose en ríos de agua viva, pero no por dentro, a causa del pecado. Y el pecado solo podía ser eliminado cuando Jesús murió. Él tomó el castigo por nuestros pecados. Y sabes que el infierno no solo es un lugar de fuego y gusanos, sino que también es un lugar abandonado completamente por Dios. Es el único lugar en todo el universo donde Dios no está allí. Y Dios está en todas partes. Incluso Él está en los hogares de los no creyentes. Él está observando todo lo que sucede allí. Pero Dios no está en el infierno. Y eso es lo que hace que el infierno sea el infierno. Y de allí se retira la presencia de Dios, que es la fuente de toda bendición. Imaginen la agonía que sufren las personas por toda la eternidad allí. Es indescriptible. Es por eso que Jesús ilustra este lugar con fuego, gusanos y todo tipo de cosas horribles. Es muy difícil entender lo que es ser abandonado por Dios. Nadie en la tierra es abandonado completamente por Dios, porque hay una misericordia de Dios sobre la tierra. La Biblia habla de esta bondad que Dios hace salir el sol para todos, para buenos y malos, y hace descender la lluvia sobre justos e injustos, porque Dios es bueno. Por ejemplo, los terroristas tienen buena salud.
¿Y quién les da esa salud? No es el diablo. Se casan y tienen hijos. ¿Quién los bendice? Y los terroristas tienen hijos. Dios es un buen Dios. Él da buenos regalos a todos. Y el regalo más importante es la salvación. Y es solo para aquellos que lo reciben. Lo que trato de decir es que existe la bendición de Dios incluso sobre las peores personas, también en los ateos. Ellos experimentan la bendición de Dios en sus vidas, pero hay un lugar donde Dios está completamente ausente, y ese es el infierno. Y eso es lo que Jesús experimentó. Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sigo enseñando todo esto donde quiera que voy, ya que hay mucha gente que no lo entiende. Ese fue el precio que Jesús pagó. Y la primera vez que entendí esto, lloré. Yo le dije, Señor, quiero odiar el pecado con todo mi corazón. Y desde ese momento comencé a odiar el pecado. Antes, cuando no había nacido de nuevo, yo no odiaba el pecado. Hasta que entendí esto, el precio que Cristo Jesús pagó por mi pecado. Entonces comencé a amarlo más. Muchos de nosotros vemos el pecado como algo simple. Y te diré por qué. Porque no has comprendido plenamente el precio que Jesús pagó. Por cada palabra de enojo que sale de tu boca, por cada pensamiento sucio que permites entrar en tu corazón. Eres tentado y disfrutas hacer eso. Por cada minuto de pornografía que ves, por cada segundo que ves. Jesús murió sufriendo en la cruz y en el infierno. Él ahí fue abandonado por su Padre para que nosotros pudiéramos ser limpiados. Y luego te aprovechas de esa muerte de Jesús y sigues pecando. ¿Qué crees que Dios debe hacer contigo o conmigo? Él realmente experimentó el infierno. Pero cuando todo acabó, y no fueron 3 días, fueron 3 horas. Y la prueba de esto es que cuando clamaba a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A las 12 del mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad en la tierra. Hubo un gran terremoto y... ¿Y qué pasó? Toda la creación estaba reconociendo que el creador del universo había venido en forma humana y estaba enterrando el pecado de la humanidad. Y no sé lo que Jesús hizo en esas 3 horas. Creo que nunca lo entendería hasta que lo vea cara a cara. Entonces sabré el precio que pagó por mis pecados. Pero por ahora, quiero odiar el pecado con todo mi corazón. Quiero odiar todo mal pensamiento o una palabra grosera que salga de mi boca. Si a una persona le digo una palabra grosera, por eso quiero arrepentirme y reconocer lo que Jesús pagó por esa palabra grosera y lo que tuvo que hacer para colgarla en la cruz por mí. Y saben que esa fue la única vez que gritó, oh Dios mío, en toda la eternidad, por toda la eternidad. Y esa fue la única vez que Jesús llamó a su Padre Dios. Nunca lo llamó Dios, siempre lo llamó Padre. A lo largo de su vida terrenal siempre dijo Padre, Padre, Padre. Por toda la eternidad dijo Padre, pero solo una vez en su vida dijo Dios. Porque en ese momento en la cruz no estaba delante de su Padre. Estaba colgado ante el juez de todo el universo. Fue juzgado como pecador, aunque nunca había pecado. Por mi pecado estaba allí, y yo quiero hacerlo personal. No sé tú si lo haces, porque mi pecado fue puesto sobre él, y lo tomó voluntariamente. Y aunque lo odiaba, y yo hice muchas cosas en mi vida y le disgustó, no me importaba nada. Me rebelé contra él, me perdonó tantas veces, pero aún así él me dijo, está bien, aceptaré tu pecado. Entonces él lo tomó, y él estaba de pie ante Dios, el Dios y juez de todo el universo, y dijo, con todos esos pecados allí, no me importa que eres mi hijo, tienes que ir al infierno por toda la eternidad. Y lo que Jesús experimentó en esas 3 horas fue el infierno eterno. Tú y yo no podemos experimentar el infierno eterno en 3 horas, pero Jesús es Dios infinito. Y como Él es Dios infinito, podía experimentar el infierno.
Incluso en unos pocos momentos, él podía experimentar el infierno eterno. Entonces, ¿qué experimentó Jesús en esas 3 horas en la cruz? Fue el infierno entero, el castigo de billones y billones de seres humanos que iban a experimentar una eternidad en el infierno porque habían rechazado a Cristo. Para salvarlos de eso, para salvarme de eso, yo lo tomo personal, para no tener que pasar ni un momento más separado de Dios, ya sea en esta tierra o en la eternidad. Y al final de las 3 horas, ¿cómo sé que la deuda fue pagada? ¿Cómo se recibió un certificado? Sabes que si alguien pagó mi deuda de $1 billón, yo le digo, muéstrame el recibo. No puedo estar seguro hasta que obtenga el recibo. Dices que pagaste mi deuda, pero muéstrame el recibo. Y él dice, aquí está el recibo. Y al final de las 3 horas dijo, Jesús le dijo al Padre, una vez más, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa palabra, Padre, me hace entender que tengo mi recibo, que mi deuda está cancelada. Yo he sido perdonado. Mi perdón no llegó en la resurrección, sino en el momento que mi deuda fue pagada. Y así sé que el recibo está en mi mano. Y luego dijo, Padre, y ahí regresó su relación como padre. Y le doy gracias a Dios por eso. Y esta oración solo aparece una vez en los evangelios. Y es muy importante saber esto. Él ya no estaba ante el juez del universo. El precio había sido pagado en 3 horas. Y ahora, y volvió la relación entre padre e hijo. Y eso bendice mi corazón. Y sabes, nunca entendí esto cuando acepté a Cristo por primera vez. Pero una de las cosas que el Señor me enseñó cuando nací de nuevo, cuando tenía 19 años, y eso fue hace 60 años. Y una de las primeras cosas que me impresionó del Señor fue cuando medité sobre la cruz de Jesucristo. Recuerdo que estaba en la marina y mucho tiempo estuve en un solo barco, en alta mar. Éramos alrededor de 200 personas y no había ningún otro creyente. Yo era el único. Y muchos de ellos iban a jugar cartas, bebían, cuando no estaban en servicio. Y como yo era un oficial, tenía una habitación para mí en ese barco. Entonces aprovechaba a estudiar la Biblia y el Señor me dijo que meditara en la cruz. Y eso es lo que hice desde el principio. Y después de muchos años entendí muchas cosas, en especial lo que te acaba de compartir. Y eso cambió mi vida. Deseo que cambie la tuya también, porque no hay nada que pueda hacerte amar a Jesús tanto como saber cuánto te ama absolutamente. Ningún sermón puede hacer que ames tanto a Jesús que cuando tú recibes esa revelación en tu corazón, el que pueda saber cuánto te ama, y la prueba de ese amor se ve en la cruz. Y yo no conocía toda esta teología. Yo venía de una iglesia ortodoxa y nunca había oído hablar de estas cosas. En la asamblea de los hermanos tampoco escuché mucho de esto. Pero doy gracias a Dios que el Señor me llevó a las Escrituras y todo esto está en la Biblia. Todo lo que he aprendido está allí en la Biblia. Nunca lo leí en un solo libro, ni lo vi en un video. Acerca de Jesús siendo abandonado como castigo por el precio de mis pecados. Y en internet he escuchado varios mensajes, pero nunca oí a una persona hablando de esto. Nunca leí un libro sobre esto. Esto es increíble. Nadie ha escrito de la verdad más importante de todas. Y yo dije, Señor, voy a proclamar esta verdad donde quiera que vaya. Y aunque la gente se aburra de escuchar 100 veces el mismo mensaje, voy a decirlo porque no ha entrado lo suficiente en tu corazón. ¿Y cómo sé que este mensaje ha entrado en tu corazón? Cuando dejas de pecar. Cuando dejes de pecar, yo sabré que lo entendiste. Hasta entonces solo escuchabas. Lo entendías en tu mente, pero no entraba en tu corazón. Sabes muchas verdades que has escuchado aquí, pero solo en tu mente. Tienen que bajar a tu corazón. Entonces allí cambiará tu vida. No dejes que solo se quede en tu mente, porque entonces solo será como tener comida deliciosa en la boca. ¿Qué vas a hacer con ella? Después de un rato la vas a escupir. Eso mismo es lo que pasa.
Escuchas algo en la reunión y crees que lo tienes. Y la próxima semana un hermano te pregunta, ¿qué escuchaste la semana pasada? No sé, hermano, lo olvidé. Porque tu comida solo está en tu boca. Pero si la masticas y la digieres en tu estómago, ¿sabes dónde está? Esa está en tu cuerpo. Y va a tu sangre, a tu carne y a tus huesos. Así que debes meditar en la palabra de Dios, porque no serás bendecido solo con leerla. No. Medita en la palabra de Dios y serás una bendición para alguien. Eso es muy importante. Esto debe ser una prioridad. ¿Qué te parece esta promesa? Todo lo que hagas prosperará. ¿Te gusta, Todo lo que hagas prosperará. Me encanta. ¿Qué quise decir, Señor? Todo lo que haga prosperará. Sí, y aquí está. En Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, quien no se pone en medio de los pecadores y va en su misma dirección, ni en silla de escarnecedores se ha sentado a burlarse de Dios o a burlarse de otros, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y luego, ¿qué tiene que hacer? Y en su ley medita de día y de noche. ¿Tú lees la Biblia de día y de noche? Eso es imposible. Tal vez la lees 15 minutos. Sí, es suficiente. Si meditas en ella, las siguientes 23 horas y 45 minutos. 15 minutos de lectura de la Biblia es suficiente. Si luego meditas en ella, si pasas meditando un poco de tiempo en ella cuando la estás leyendo, o cuando venga a tu mente un verso, Señor, ayúdame a recordarlo. Algunas personas anotan un versículo que les ha llamado la atención y lo guardan en su bolsa, y lo sacan de vez en cuando durante el día, mientras trabajan o van a algún sitio. Medita en la palabra. Puede cambiar tu vida. No solo lee, medita en ella. De lo contrario, no conseguirás nada. ¿Quiénes son los que prosperarán? Los que meditan en la palabra de Dios. Entonces Dios les mostrará cómo deben confiar en Él, lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Y será como árbol plantado junto a aguas de corrientes, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Eso significa que no se pone ansioso y no se seca. Y todo lo que hace prosperará. Esta es la promesa. Y todo lo que haga prosperará. Si yo fuera un hombre de negocios cristiano y ese fuera el trabajo que Dios me da para hacer, yo le oraría al Señor de esta manera: Señor, todo lo que haga, hazlo prosperar. No que me hagas un millonario o un billonario. No, porque ellos tienen muchos otros problemas. Y todo lo que haga sea prosperado en mi vida, en mi negocio y en mi familia. Yo prefiero tener un hijo temeroso de Dios que $1 billón. Y eso lo he dicho siempre. Prefiero tener un hijo temeroso de Dios. ¿Sería feliz ganar $1 millón y que tus hijos fueran descarriados? El valor que tiene la eternidad, $1 millón es un pedacito de basura comparado a lo que vale la eternidad. Porque si tú, hermano, tienes hijos temerosos de Dios, eso te bendecirá a ti y a muchas personas mientras estén en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice que todo lo que hagas prosperará? Debes entender la verdadera prosperidad espiritual. Así que lo creo. Y es por eso que he sido llamado a ser un predicador. Y eso es lo que he estado haciendo durante casi 50 o 55 años. Yo digo, Señor, cuando predique la palabra en cualquier parte que vaya, en cualquier parte del mundo, y no importa la circunstancia que yo esté pasando, cualquiera que sea, quiero que cuando predique, mis palabras puedan prosperar espiritualmente, que puedan bendecir a las personas. No quiero nunca predicar un sermón que no bendiga a las personas, ya sea personalmente o por internet. Todo lo que haga prosperará. Yo quiero creerlo, porque yo no quiero ser una persona que anduvo en consejo de malos. No.
Mucha gente me da consejos a mí y yo no los escucho. Me dicen que viole las leyes, que engañe, que diga mentiras. Y yo les digo, no, no lo haré. Una vez en la India, unos religiosos me llevaron a juicio porque no estaban contentos con mi exposición. Decían que estaban erróneas. Y mi abogado me dijo, no tienes que venir a la corte. Tu esposa es doctora. Dile a tu esposa que haga una constancia médica diciendo que tiene fiebre o algo. Y no vengas. Yo le dije, lo siento. No puedo decir mentiras. Tengo que ir. Aunque sea inconveniente. Este tipo se sorprendió. Pero más tarde, una de las personas que estaba en la oficina del abogado me dijo, ¿sabe algo, señor Ponen? Usted es el primer cristiano verdadero que se reúne con nuestro abogado en esta oficina, porque no diría ninguna mentira por pequeña que fuera. No caminaré según el consejo de gente malvada y no me pondré en la parte de las personas que están cometiendo pecado o sentarme en sillas de las personas que se burlan, que se sientan a burlarse de Dios o que se burlan de otras personas. ¿Sabes que hay muchas personas que se burlan de los demás? Y creo que a nadie le gusta que se burlen de él. Y la Biblia habla de esto. Debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. A veces te burlas de tu esposa de una manera grosera y lo haces en público. ¿Te gustaría que ella se burlara así de ti? Entonces no lo hagas. Se puede hacer una broma sana, algo que no ofenda, pero hablo de eso que les gusta burlarse. Incluso entre los cristianos tienen este mal hábito de burlarse de los demás. De una u otra manera, lastima a las personas. Si quieres burlarte de alguien, búrlate de ti mismo. O algo gracioso que hayas hecho en algún sitio, cuéntalo y deja que la gente se ría de eso. Yo hago eso a veces. Por cierto, algunas cosas graciosas que he hecho en mi vida. Pero no te sientes en la silla de los burladores. Nunca hagan eso. Ustedes, los que son jóvenes, no se burlen de sus maestros. No se burlen de alguien. Dios no te bendecirá por eso, porque Él es un ser humano creado por Dios. No te burles de las personas sin hogar. No te burles de alguien que es discapacitado o que tiene alguna discapacidad física o de alguien que es tartamudo. Y a veces a los niños les gusta burlarse de los demás en la escuela. Tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Pregúntenles, ¿Jesús se burlaría de alguien que es discapacitado o tartamudo? No. Si estás tratando de llegar al lugar donde todo lo que haces prosperará, pues debes empezar por ahí. No te burles de los demás y no te sientes en silla de escarnecedores. Y luego que haces todas estas cosas, aquí dice, deleítate en la ley del Señor. No se trata solo de leerlas. ¿Alguna vez has disfrutado de un helado? Creo que todas las personas disfrutan un helado. Lo disfrutan. No es algo que vas a comer y le dices a tu madre, ¿tengo que comer esto? No, porque disfruta comerlo. Deleítate en la ley del Señor. ¿Has llegado a ese lugar? Es ahí donde deberías comenzar. Por ejemplo, si le pones de comer a un niño verdura, brócoli, él diría, mamá, mejor dame un helado de chocolate. Y les puedes decir que los doctores recomiendan mejor las verduras en lugar del helado y los chocolates. Pero ellos dirán no. Así que cuando una persona llega a la madurez en su forma de pensar, se da cuenta y dice, hey, esto no es bueno para mí. Nunca en mi vida he comido verduras. Y gradualmente, lo creas o no, llegará en un punto que vas a disfrutar comer verduras. Sí, y te darás cuenta que son importantes. Así que aquí dice, deleítate en la ley del Señor. Si no te deleitas en la ley del Señor, entonces lo que haces es un ritual. Oh, tengo que leer esto. Como que si vas a estudiar para un examen. ¿Cuánto tiempo debo estudiar, mamá? 15 minutos. Oh, gracias, ya terminé. Terminé. Así es como mucha gente estudia la Biblia. No se deleitan en la ley del Señor. Y hagan lo que hagan, no prosperará. Pero te diré, si te deleitas en la ley del Señor,
que es como comer verdura o algo que te desagrada, pero es bueno para tu salud, como algunas medicinas que son amargas, pero son buenas para tu salud. O pasas por una cirugía y nadie disfruta de una cirugía, pero puede salvarte y sanarte de un cáncer. Está bien, alabado sea el Señor por el resultado que vendrá. Aceptaré la cirugía. Señor, sé que al final esto va a ser bien para mí. Aunque al principio la Biblia me parecía un poco aburrida, pero después de un tiempo es interesante. Te daré mi testimonio. Y soy bastante honesto, no estoy tratando de vender algo. Yo he estado leyendo la Biblia durante 60 años. Y en los primeros 7 años la leí totalmente, que de hecho me la sabía bastante bien. Casi todo mi conocimiento de las escrituras hasta hoy, todo ese conocimiento teórico en mi cabeza. Eso lo aprendí en mis primeros 7 años y todo lo almacenaba como en un disco duro, aquí arriba, y se queda guardado ahí. Pero a medida tú vas envejeciendo, algunas cosas que están almacenadas ahí comienzan a olvidarse. Y algunas células del cerebro van disminuyendo su capacidad de retención. Pero en medio de todo esto, la mayoría de las cosas permanecen. Entonces tú decides qué cosas quieres recordar. Y yo decidí que siempre quiero tener la palabra de Dios en mi mente. Perdón por si a veces se me olvida tu nombre. Tal vez no tengo espacio suficiente en mi disco duro para acordarme de todos los nombres. Pero también quiero preservar en mi disco duro algo de las escrituras. Por eso a veces se me olvida el nombre de algunas personas. Entonces me doy cuenta que estoy olvidando algunas cosas. Entonces quiero dejar la mejor parte del almacenamiento para la palabra de Dios. Créeme, y esto te servirá para toda la vida. Cuando Jesús tenía 30 años y el diablo le tentó diciéndole, convierte estas piedras en pan. Ahora, ¿qué malo hay aquí? Piensa lógicamente. Él no le estaba robando el pan a nadie. No estaba siendo glotón. Si has ayunado durante 40 días, no hay nada de malo en que comas un pan. Y él iba a usar su propio poder. Es como comprar con su propio dinero. No necesitaba el dinero de nadie. Él tenía el poder. Lo mires por donde lo mires, es absolutamente legítimo que Jesús convirtiera las piedras en pan. Pero había un requisito para Jesús. Incluso algo que parece correcto. Él necesitaba el permiso del Padre. ¡Wow! ¡Qué obediencia! Te digo que si puedes educar a tus hijos así, tendrás hijos maravillosos cuando crezcan. Papá, ¿qué opinas de esto que quiero hacer? ¿Debería hacerlo? ¡Wow! Deseo que todos sus hijos sean así. Eso es lo que Jesús hizo. Él es nuestro ejemplo. Padre, tengo poder para convertir las piedras en pan. Tengo hambre y no he comido en 40 días. No voy a robar pan a los demás. Y no estoy pidiendo un helado, solo es un pan. No hay ninguna respuesta del Padre. Ok, no lo haré. Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo vino a su mente esa palabra en ese momento? Porque la memorizó cuando tenía 7 años de edad. Escuchó al rabino en la sinagoga. No habían Biblias impresas en aquellos días. No tenía el lujo de una Biblia en su casa como tú lo tienes. Tú la tienes en tantas versiones. Jesús ni siquiera tenía una versión. Tuvo que ir donde el rabino. Rabino, ¿puedes pasar por favor al siguiente capítulo y leerlo para mí? En Deuteronomio, por lo que el rabino está encantado de que este niño de 7 años venga. Y Jesús iba en Nazaret y decía, ¿dónde estamos hoy? En Deuteronomio. Vamos a ir al capítulo 8. Y ahí escuchó que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A los 7 años lo escuchó, lo memorizó, y 23 años después, cuando estaba siendo tentado, volvió a recordarlo. Así es como Dios nos protege de la tentación. Así prospera nuestro camino. Cuando meditamos en la palabra, Jesús fue a su casa y meditó en esa escritura y se le quedó allí, almacenado en su disco duro para siempre.
Queridos hermanos y hermanas, en este camino Dios quiere que vayamos y Jesús nos ha dado un gran ejemplo a todos. En el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Alguna vez has observado un árbol que está plantado junto a un río? Nadie riega este árbol, pero se puede ver cómo sigue floreciendo, porque debajo de él, en sus raíces, han salido en busca de agua. ¿Sabías que las raíces de un árbol tienen una inteligencia asombrosa? Ellas siguen buscando agua y de repente descubren que hay un río cerca y van allí y comienzan a extraer el agua y alimentan el árbol y así el árbol va reverdeciendo y produce su fruto. Así es, por medio de las raíces, el árbol se vuelve frondoso y trae su fruto y esto no es algo visible. Y nuestra vida debe ser así. Esas raíces espirituales que están ocultas deben alcanzar a Dios, como las raíces que nadie puede verlas. Oh Dios, quiero alimentarme de ti. Y eso es lo que debe hacer un hombre y una mujer de Dios. ¿Y qué significa que da fruto en su tiempo? ¿Sabes lo que significa? Escúchame, nunca está de mal humor. Muchas veces tuve mal humor, muchas veces en mi juventud como cristiano. Pero un día dije, Señor, si yo vivo de esta manera, sacando ese alimento que nadie puede ver, alimentándome de Dios, nunca estaré de mal humor. No importa si muchas cosas van mal en mi casa. No importa si pierdo mi trabajo o pierdo dinero, o esté gravemente enfermo o alguien de la casa esté enfermo. Yo no estaré de mal humor porque interiormente estoy en contacto con Dios. Él es quien gobierna el universo. Él es quien puede hacer todas las cosas. Él es mi Padre Celestial, para quien nada es imposible. Él puede permitir que pase por algún sufrimiento. Él puede permitirme pasar algunas pruebas. He leído de eso en el libro de Job, y él es un tremendo hombre de Dios, pero él nunca lo abandonó. Al final le devolvió el doble de lo que tenía. Así de bueno es Dios. Así que he dicho, Señor, si estoy conectado a ti, nunca estaré de mal humor. Mira lo que he descubierto a través de los años. Si no estoy en contacto con Dios, es muy fácil estar de mal humor. Si alguien desconecta una guía eléctrica y la luz se apaga inmediatamente, tú dices, ¿qué pasa? Ha estado encendida hace 6 horas. La guía está desconectada. Pero ¿qué pasa con esas 6 horas que estuvo encendida? Ahora ya no sirven, porque la guía debe estar conectada. Y tú sabes que esa guía tiene que estar conectada. Incluso si la duración del foco es de 50 horas, si desconectan la guía no va a haber luz. Y aunque yo caminara 50 años con Dios y pierdo mi conexión, mañana podría estar de mal humor. Pero no lo haré, porque he determinado como los árboles estar conectado. Y el río de Dios nunca se seca. Él siempre me está alimentando para siempre dar fruto. Quiero preguntarle algo, hermanos y hermanas. ¿Quieren vivir esa vida así? ¿Realmente la desean? ¿Buscas a Dios como si buscaras 10 centavos o como si buscaras $1.000.000? ¿Cuánto vale Dios para ti? ¿1 centavo o $1.000.000? ¿Cómo buscas al Señor? Yo quiero vivir esta vida a cualquier precio. Yo dije, Señor, yo quiero esa vida. Tú caminaste en esta tierra sin estar de mal humor, ni un solo segundo. Quiero vivirla así, pase lo que pase. Dios está en el trono y se acordará de los suyos cuando estén atravesando las pruebas y destruirá a los opresores y nunca abandonará a los suyos. Esa es nuestra fe. Y podemos cantar esa canción. Y esa ha sido mi canción favorita durante años. Dios está en el trono. Nunca abandonará a los suyos. Su promesa es verdad. Su palabra es verdad. Él cumple sus promesas. Él no te abandonará. Y así es como damos frutos. Pero la tragedia es que hay muchos cristianos que dicen que mientras vivamos en este mundo siempre estaremos de mal humor. ¿Cómo no? Tal vez para las personas del mundo está bien. Ellos no tienen ninguna conexión con ese río. Y por eso es que los árboles se secan.
Pero ¿por qué debo ser como los árboles secos cuando tengo una conexión subterránea con el río? Esto es lo que quiere decir este salmo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y de esta manera no se marchita. De esta manera no se secará. Así debo ser. Y eso es posible. Y da fruto. Eso significa el fruto de mi vida. Siempre estoy predicando. No sé, tal vez unas 100 veces al año. Todo el tiempo estoy predicando. Y mis prédicas van de 45 a 1 hora de duración. Y yo digo, Señor, lo que quiero decir, siempre quiero estar dando fruto. No es que quiero salir con algún invento nuevo, porque realmente todo ya está escrito en la Biblia. Pero yo me refiero a algo nuevo así como el maná. Aunque sea el maná de ayer, pero que sea fresco. Tal vez sea el mismo maná de hace 30 años, pero fresco. Por eso le digo al Señor que no es que quiero decir algo nuevo o novedoso. No tengo esas ansias de decir algo nuevo o entretener a la gente. Estoy aquí para bendecir y edificar a la gente, no para entretenerla. Así que estoy dispuesto a repetir lo mismo 100 veces. Debe ser fresco y venir del cielo. Algo que ministre tu vida. Lo que quiero decir es que si hoy comiste el mismo desayuno que has estado comiendo durante toda tu vida y tú no dices, este es el mismo desayuno de siempre, lo hemos estado comiendo durante 34 años. Porque lo importante es que esté fresco y no esté contaminado. Eso es lo que importa. Y yo dije, Señor, quiero dar fruto en mi ministerio. Entonces, todo lo que hable debe ser fresco. ¿Por qué no puede ser así? Es para ti. Y de esta manera es que es prosperado. Y luego hay una palabra seria que dice aquí acerca de los malvados. Así que cuando yo no soy así, estoy categorizado como los malvados. Cuando estoy de mal humor, Dios no quiere que mi vida sea un fracaso. Creo de todo corazón que Dios no quiere que mi vida sea un fracaso, porque yo soy un hijo de Dios. Y quiero decirles a cada uno de ustedes, los que están sentados aquí, no importa el desastre que hayan hecho en su vida pasada hasta el día de hoy, reconozcan que han hecho un desastre de su vida. Pero quiero darles una buena noticia. Dios quiere darle vuelta a todo eso. Si tienes sed y vienes a Él y dices, Señor, voy a atreverme a creer que harás un milagro por mí. Lázaro estaba muerto. ¿Cuántos días tenía de muerto? ¿Te acuerdas? Los que son estudiosos, tenía 4 días en la tumba. Jesús pudo resucitarlo. Eso es increíble. Ese es un mensaje de ánimo. Puedes decir, Señor, he estado muerto espiritualmente por muchos años. Si has hecho un desastre de tu vida y hoy tomas la decisión y dices, Señor, voy a confiar en ti, te buscaré diligentemente y en mi vida vas a ser el número 1 a partir de hoy. Volvamos a Juan capítulo 7. Vamos a ir cerrando. Juan capítulo 7, verso 37 en adelante. Jesús gritó y creo que estaba de pie en medio de ellos. Y alzó su voz y dijo, si alguien, no importa lo que has hecho con tu vida, o ahora eres un fracaso, o no eres alguien inteligente, o no has leído la Biblia hasta ahora, cualquiera que esté sentado aquí y tiene sed, y no me refiero al tipo de sed, que una persona puede decir, por ahora tengo un vaso de agua aquí, no tengo sed. Pero supongamos que te digo que un vaso de agua te cuesta $1,000,000. Tal vez dirías, no tengo sed, gracias. Pero si llevas muchos días vagando por el desierto y te estás muriendo de sed y te ofrecen un vaso de agua que te salvará la vida, tú te lo tomarías. De lo contrario, morirías. Y cuando estás sediento de esa manera, el Señor será lo más importante para tu vida. Y por eso estoy dispuesto a pagar cualquier precio por la vida de Jesús en mí. Y cuando llegues a ese lugar de sequía, ven a mí, dice el Señor. ¿Y sabes lo que dijo Jesús acerca de un hombre que fue a la casa de su vecino? Tocó, tocó y tocó, y él no se fue hasta que lo atendiera.
Y también la historia de la viuda que iba donde el juez. Ella fue insistente. Jesús siempre enfatiza en aquellos que son perseverantes, perseverantes y perseverantes para ver si lo toman en serio. Muchos de ustedes no obtienen lo que Dios quiere darles porque no son perseverantes. Una vez miré una imagen animada acerca de esto. Ustedes saben que los 120 en el aposento incluía a los 12 apóstoles. Estuvieron 10 días en el aposento alto en Jerusalén. Estaban juntos los 120, esperando la venida del Espíritu Santo. Pero Jesús nunca les dijo que llegaría en 10 días. Esto es muy interesante. Espera hasta que recibas el Espíritu Santo. Y pueden pasar hasta 10 años. ¿Quién sabe? Así que ellos esperaron. Entonces en la imagen había mucha gente sentada esperando el Espíritu Santo. Y había un hombre diciendo, hace 9 días estoy esperando, mejor me voy a casa. Y se fue a casa. Y al día siguiente escucha que todos aquellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y él, por haberse ido un día antes, se lo perdió. No me sorprendería que eso le hubiera pasado a alguno de ustedes. Él estuvo orando hasta cierto punto. Y cuando iba por el 9º día, dijo, suficiente, me voy a casa. Y si hubiera esperado un día, hubiera experimentado el mayor milagro de su vida. Y creo que eso le ha pasado a muchas personas. Yo estoy convencido que cuando Dios quiere que tenga algo, yo sigo orando hasta conseguirlo. Y las otras cosas yo no sé. Por ejemplo, ¿con qué chico o con qué chica debes casarte? O si debes trabajar en este lugar o en este otro lugar. Esas son las cosas que no sabemos. Si tenemos que comprar una casa o debemos alquilarla, o de la manera que debemos conseguirla. No lo sabemos. ¿Debo trasladarme de un lugar a otro? ¿Debo conseguir un nuevo trabajo, sí o no? No lo sé. Pero sí hay cosas que puedes saber. Romanos capítulo 6, verso 14. Dice que el pecado no te dominará, porque estás bajo la gracia. Señor, estoy seguro que si vengo a la gracia, ¿el pecado no se enseñoreará de mí? Eso no es como alguna de estas cosas inciertas, como saber si debo casarme con esta persona o debo trabajar en este lugar. Es absolutamente seguro, porque debes buscarlo hasta conseguirlo. La promesa de las Escrituras es que si me buscas con todo tu corazón, me vas a encontrar. ¿Has encontrado personalmente a Dios como tu Padre? Jesús es tu amigo personal. Debes buscarlo. Es una promesa. Debes estar sediento hasta conseguirlo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo fue derramado sobre las personas, pero en el día de Pentecostés, los corazones que estaban cerrados fueron abiertos. ¿Y sabes por qué se abrieron? Porque la sangre de Jesús había limpiado todo el pecado ahora. Por lo tanto, el corazón no estaba cerrado por el pecado. El velo en el templo se rasgó y ahora el Espíritu Santo podía entrar, llenarlo y desbordarse desde adentro hacia afuera y bendecir a millones de personas. Eso es lo que quiere decir. Ahora desde adentro fluirá el río. Antes del día de Pentecostés, solo venía sobre las personas, pero ahora fluye desde adentro. Eso quiere decir que primero limpia el interior. ¿Recuerdas cuando Sansón estaba ungido? Pero él por dentro estaba lleno de adulterio. Él estaba viviendo en pecado, pero el agua fluyó sobre él y bendijo a la gente. Moisés desobedeció a Dios al golpear la roca por segunda vez, y Dios le dio la orden que le hablara. Y esa roca le dio agua a 2 millones de personas en el desierto. Pero Dios castigó a Moisés. No creas que porque te bendije, no creas que lo que hiciste estuvo bien. Hiciste algo grave al desobedecerme. Mucha gente dice, Dios ha bendecido mi ministerio, debe estar muy contento conmigo. Dios ha bendecido mis hijos, ha de estar muy alegre conmigo. Ten cuidado con lo que dices. Otros dicen, Dios me ha bendecido con un buen trabajo, ha de estar feliz conmigo. Dios bendijo a Moisés a pesar de que era un pecador. Dios bendijo a Sansón a pesar de que vivía en pecado. No estaba contento con él. Y Dios le dio un severo castigo a Moisés, que él nunca pudo habérselo imaginado. ¿Sabes cuál es el peor castigo que podía haber recibido Moisés por haber desobedecido a Dios en una pequeña cosa? Él desobedeció a Dios en una pequeña cosa. Dios le dijo, háblale a la roca, pero él la golpeó con ira. ¿Y sabes cómo lo castigó? No le dio un cáncer. Él le dijo, no entrarás en la tierra prometida.
Es el peor castigo que pudo haberle dado. Él estuvo esperando eso durante 40 años. ¡Wow! Dios es estricto. Y cuando más recibes de Dios, es más estricto contigo. Si Moisés hubiera sido un siervo menor, no habría recibido un castigo tan estricto, porque el que más se le da, más se le demandará. Así que lo que digo es, había mucho pecado dentro de ellos, pero en el día de Pentecostés todo cambió. Surgieron los dones del Espíritu, todo fue diferente. Primero entró y limpió desde el interior, y luego fluyen hacia afuera. Y río significa, no es un pequeño goteo de agua, sino que es algo que bendice a miles. Y eso también pasará contigo, si estás sediento. Y debes creer, esas son las dos únicas condiciones. En el versículo 37, sediento. En el versículo 38, creer, que de tu interior fluirán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mis queridos hermanos y hermanas, el secreto de la vida cristiana depende de estar lleno del Espíritu Santo cada día, buscar ser lleno del Espíritu Santo de Dios cada día de mi vida. Primeramente porque quiero vivir en santidad, no quiero estar de mal humor, no quiero estar ansioso ni un momento de mi vida, las 24 horas al día, no quiero perder mi temperamento todos los días del año. No quiero ser lujurioso con mis pensamientos. Puedo ser tentado. Y la única salida es ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Para mí eso es lo más importante. Si me pierdo el desayuno, almuerzo o cena, eso no importa tanto. Pero debo estar lleno del Espíritu Santo. Cuando estés sediento por primera vez del Espíritu Santo, tu vida cristiana irá a otro nivel. Es algo que nunca has experimentado. Vamos a orar. Padre Celestial, oro por todos aquellos que están clamando sinceramente a ti en este momento, esos que quieren esta vida a toda costa. Y sé que tú lo harás porque tú no eres parcial y lo harás por todos aquí. Bendícenos el resto del día a todos nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.